El idealismo es una postura filosófica que sostiene que el sujeto construye su propia visión de la realidad, o sea, que ésta no es algo independiente de él, algo que exista en sí, sino un producto de nuestra constitución sensocognitiva. Esto quiere decir que percibimos la realidad tal y como la percibimos, no como ésta sea al margen de nosotros mismos, lo cual nos es desconocido. En los términos de Kant, que es el padre de esta corriente, solo conocemos los fenómenos, no la realidad desnuda, por así decirlo. Y esos fenómenos son los objetos de nuestra experiencia tal y como se nos muestran. Eso es fenómeno en griego, lo que se muestra. Y lo son en función de nuestras formas a priori de la sensibilidad, que son el espacio y el tiempo, y del entendimiento, que son las categorías. Nosotros solo captamos dichos objetos investidos, por así decirlo, espaciotemporal y categorialmente. Y como solo captamos la realidad a través de ciertos aspectos subjetivos, y aspecto en griego se dice idea, de ahí el nombre de idealismo, que suele dar lugar a equívocos. Un idealismo que se contrapone al realismo, es decir, el paradigma que sostiene que conocemos la realidad tal cual ésta es. Al hecho de pasar del realismo, de esa concepción de un sujeto pasivo que reproduce, que refleja fielmente las cosas, al idealismo, o sea, el paradigma contrario, el paradigma intelectual que sostiene que el sujeto construye su propia imagen de la realidad, a ese paso Kant lo llamó el giro copernicano. Ya no es el sujeto el que se pliega al objeto para conocerlo, sino que, digámoslo así, pliega el objeto a sí mismo, lo somete, le impone unas condiciones de objetividad a priori. El sujeto es la instancia que determina lo real a partir de sí mismo. Aclaremos, eso sí, que ese sujeto no soy yo, no es cada uno de nosotros, de modo que cada cual capta su realidad, sino que el sujeto trascendental, como lo llamaba Kant, es una estructura universal y podríamos llamarla congénita. Si cada cual captara su propia realidad, no podríamos comunicarnos entre nosotros, sería un mundo de psicóticos. Hay un mundo, y subrayo lo de precisamente porque hay una subjetividad trascendental o lógica y no mil pequeñas subjetividades psíquicas. El idealismo, así planteado, fue evolucionando con las aportaciones de diferentes autores y diferentes corrientes filosóficas. Hegel dotó a ese sujeto trascendental de historicidad y, por tanto, mostró que la realidad es algo que evoluciona a medida que el propio sujeto, al que él llamó espíritu, la va descubriendo y con ella se descubre a sí mismo, en un proceso histórico de reapropiación de sí. El espíritu se encuentra en un principio alienado, fuera de sí mismo, asumiendo las cosas que percibe como algo objetivo, sólido, opaco, independientes de él, pero en su experiencia histórica, es decir, con el paso de las generaciones y el transcurrir de los siglos, va comprendiendo en qué medida esas cosas son el resultado de su propia interacción con ellas. O sea, que él mismo, el sujeto, está ya presente en todo lo que creía sustancia independiente. Y esto implica que en su trato con lo que lo rodea comprende su papel en lo real y se reapropia de sí mismo. Lo que ahora se dice, traduciendo mal del inglés, empropiarse o empoderarse. La conciencia individual se revela espíritu colectivo, un nosotros, que a lo largo de la historia aprende de toda la experiencia acumulada y va modificándose en la medida en que interacciona con lo otro de sí, incorporándolo a sí mismo como parte de su mundo, creciendo con ello, digámoslo así, según va asimilando y reelaborando desde su conocimiento actual todo ese pasado acumulado. Marx, que era un hegeliano de izquierdas, le dará un giro materialista a esta concepción, pero sin romper nunca del todo con ella. Hay un esquema teórico básico que sigue operando de fondo en lo que Marx denominó materialismo histórico. Y es que la interacción del sujeto con el objeto, que Hegel como idealista aún formulaba de una forma abstracta, demasiado teórica, es en realidad para Marx la de un colectivo humano determinado que se relaciona con la naturaleza a través del trabajo, de su intervención física en ella, modificándola para satisfacer sus necesidades en un infinito proceso dialéctico.
Por tanto, esa reapropiación de sí mismo que lleva a cabo el ser humano a partir de una alienación inicial, de un desconocimiento de su propio potencial, que nos lleva a naturalizar o normalizar las cosas como si siempre hubieran sido así, al margen de cómo las hacemos ser nosotros. Eso no es tanto un proceso puramente nociológico, cognitivo, como un proceso económico y político. O sea, que el sujeto, que es en realidad un sistema socioeconómico, está siempre escindido, internamente fragmentado, dividido en clases sociales. Hay una parte del mismo que se beneficia de forma inherente de ese trabajo colectivo, de esa división del trabajo colectivo, y hay otra parte, en cambio, que siempre sale perdiendo con él, que pone más de lo que recibe, y la dialéctica histórica entre ambas clases sociales o partes del todo debe encaminarse a que la parte trabajadora se reapropie de las propias condiciones de su trabajo para así reapropiarse de sí misma, para superar su alienación, su dependencia, lo cual consiste siempre para Marx en una lucha de clases, que sería para él el motor de la historia. Una lucha que solo puede resolverse de forma revolucionaria para que haya un progreso social hacia una hipotética unidad futura. Otras corrientes filosóficas posteriores, como los neokantianos, Cassirer, por ejemplo, volverán a un modelo más parecido, evidentemente, al de Kant, pero modificando algo muy importante. Las categorías a través de las cuales el sujeto capta la realidad, las gafas, por así decirlo, que se pone para ver dicha realidad, dejan de ser lógicas y por tanto universales y absolutas para convertirse en categorías culturales, en unos a priori basados en la tradición, las creencias religiosas, el lenguaje, etcétera, que modifican drásticamente el modo en que diferentes colectivos humanos entienden la realidad, o incluso el mismo colectivo humano tomado en distintos momentos de la historia, puesto que esas categorías pasan a ser algo flexible, móvil, cambian lentamente con el paso del tiempo. No son únicas ni absolutas. En todas estas formas de idealismo, o quizá habría que llamarlo mejor construccionismo, para incluir las versiones materialistas del mismo, como la de Marx, hay un presupuesto ontológico común, y es que no hay una realidad al margen del ser humano. O mejor dicho, por puntualizar esto, sí que hay una realidad, pero no podemos saber cómo es al margen de nosotros mismos. Esa es la idea fundamental. Nos relacionamos como nos relacionamos con ella, ya sea como puros sujetos cognoscentes, a partir de ese modelo de la física newtoniana, o como pueblos históricos forjándose a sí mismos, o como clases sociales en disputa, o como diferentes culturas en un mundo global y plural, etcétera, etcétera. Lo que implica esta postura teórica, y esta es la cuestión clave, es que la realidad no puede ser independiente de nosotros, porque entonces sería algo invariable. Y no puede serlo porque entonces no seríamos libres. Y es que solo somos libres, esta es la noción común a todas estas formas de construccionismo, solo somos libres si podemos transformar la realidad, si esta no es algo dado, un reino de necesidades por encima de nuestra capacidad de intervención. Todo idealismo, o mejor dicho, todo construccionismo, incluido el materialista, parte de esta asunción. El ser humano es dueño de su destino. Quizá no de su presente, pero sí de su futuro. Y quizá nunca del todo, sino con grandes limitaciones. Pero hay un trabajo histórico que realizar, un trabajo de reapropiación de sí mismo, ya sea a través de la ciencia, o del trabajo, o de la política, o de la cultura, y en eso coincidieron las más grandes corrientes del pensamiento de finales de la modernidad y hasta bien entrada la edad contemporánea. La Ilustración, el idealismo alemán, el socialismo, la filosofía de la cultura de comienzos del siglo XX. La clave es la libertad. Esta es el factum que sostiene toda la comprensión de la realidad, la cual gira en torno a ella. Es verdad que esta idea fue oscureciéndose progresivamente, fue siendo cubierta bajo cada vez más estratos, más sedimentos de discurso, como disimulando esta asunción originaria que en Kant era explícita,
La libertad es para Kant un postulado de la razón y en los demás va presuponiéndose cada vez más como algo evidente. Pero la idea fundamental que comparten todos estos discursos construccionistas es esa. El sujeto precede ontológicamente al objeto y por tanto la libertad precede ontológicamente a la necesidad. Por eso el ser humano siempre podrá crear la realidad a su imagen y semejanza. El ser humano determina desde sí mismo lo real. Pues bien, partiendo de esta forma de pensar, que ha sido lo más grande que ha dado Occidente desde los tiempos de Platón y Aristóteles, a lo que hemos llegado con la filosofía que actualmente predomina en los medios académicos y culturales en general, ya sea de forma explícita o implícita, eso a lo que hemos llegado, lo que en un sentido amplio podríamos llamar posmodernismo, es algo intelectualmente mucho más pobre de lo que fue el idealismo kantiano y sus herederos. Lo que tenemos hoy muy consolidado ya, se da por supuesto, es una especie de vulgata de universitarios y ensayistas de escasa formación científica y con demasiada carga de activismo a sus espaldas. El posmodernismo ciertamente es la koiné, la lengua común, digámoslo así, que une hoy a diferentes corrientes intelectuales que se caracterizan por querer romper con una modernidad a la que sin embargo no pueden escapar y desafiar las pretensiones racionales y sistemáticas del pensamiento precedente. ¿Y esto por qué las consideran, esas pretensiones racionales y sistemáticas, las consideran una forma de imposición, de violencia teórica, ya sea de violencia metafísica o política o del tipo que sea? Consideran que se trata de un constructo teórico, hoy todos son constructos, que nos es impuesto y nos impide ser libres a través de ciertos mecanismos discursivos, que nos impone una realidad que no nos gusta y que por ello mismo es falsa. Como no nos gusta, es una impostura, es una farsa que tiene que ser deconstruida. Así que cambiando dichos discursos, modificando el discurso hegemónico, se modifica la realidad. Forzando la sintaxis del lenguaje, somos capaces de llegar intelectualmente más lejos. Modificando arbitrariamente la semántica, podemos pensar cosas que antes era imposible pensar, porque las propias palabras nos lo impedían. Es aquello de Nietzsche de que mientras sigamos creyendo en la gramática, seguiremos creyendo en Dios. Y no en vano, Nietzsche es algo así como el patriarca de todo este posmodernismo. La tesis fundamental del posmodernismo sería esta: el sujeto ha de determinar lo real para ser libre y ese sujeto es un sujeto cultural. Ya definitivamente ha devenido sujeto cultural. Así que la cultura ha de determinar qué es lo real. Y ahí ya entramos, aparte de otros problemas filosóficamente, epistemológicamente más profundos, entramos en la cuestión de qué o quién es eso de la cultura, porque esa expresión, significa lo que a cada cual le parece y oculta bastantes más imposturas de las que este pensamiento precisamente pretende denunciar. Pero sea como sea, aquello de que hay que transformar las condiciones materiales de existencia para reapropiarse de esta, etcétera, etcétera, todo aquello se abandonó definitivamente tras el triunfo absoluto del neoliberalismo, la caída del bloque soviético a principios de los 90. En Europa, ciertamente, ya tenía una gran presencia el posmodernismo desde unas décadas antes, básicamente el pensamiento francés, Foucault, Derrida, Lacan, Deleuze, etc. Una filosofía que era la propia del 68ismo, de la pseudo-revolución de los universitarios progresistas que entonces se vio frustrada. Y bueno, esta confluencia de factores históricos hizo que el posmodernismo se oficializara, digámoslo así. Pasó a las universidades de Estados Unidos y se convirtió, como todo lo que viene de allí, en la nueva hegemonía cultural que cómo no, como todo movimiento dominante, vive de decir que está acorralada, que es perseguida por el sistema, que es minoritaria, aunque en realidad sea
la manifestación más obvia y pura del sistema que dice criticar. Y este discurso es, en diferentes dosis y mezclas, es lo que venden como educación las facultades de ciencias sociales y de humanidades actualmente, y especialmente los llamados estudios culturales y de género. En realidad no deja de ser la sofística del siglo V a.C. a la que se opusieron Sócrates y Platón, un pensamiento que eleva la retórica a verdad, que niega que haya nada objetivo, porque todo depende del lenguaje, del discurso, y este es absolutamente maleable en función de la imagen del mundo que queramos crear con él, o sea, en nuestro propio beneficio. Naturalmente, lo que dicen todos estos es que el lenguaje es emancipador, liberador, que en él tiene lugar la batalla por lo real y que igual que nos encadena con palabras y conceptos, es la clave para desencadenarnos, para liberar nuestras mentes cuando, como decía antes, deconstruimos todos esos discursos que nos han impuesto durante generaciones con toda su carga teórica. Pero lo que pasa es que cuando destruyes las condiciones sociales de objetividad, de forma, por cierto, muy coherente con la cultura de masas y la sociedad de la información que dices criticar, lo que estás destruyendo es lo único que podría emancipar realmente, que es el conocimiento objetivo. En lo esencial, la ciencia, o mejor dicho, la aplicación de la ciencia a problemáticas sociopolíticas. El culturalismo, por llamarlo así, va a ser el término que voy a utilizar, es una forma de idealismo posmoderno, una forma teóricamente indigente, que presume de asistemática, o sea, de incoherente, y presume de huir de toda búsqueda de fundamentos últimos, o sea, presume de irracionalista, para luego negar ambas cosas cuando otros se lo echan en cara, como yo estoy haciendo ahora. Se podría decir, casi mejor que idealismo posmoderno, se podría decir que es más bien, parafraseando de nuevo a Nietzsche, que mucho tiene que ver con todo esto, pero bueno, se podría decir que es la hemiplegia del idealismo. Y es que lo reduce todo al sujeto, lo hace todo subjetivo, pero en el peor sentido de la palabra. Porque cuando la verdad es un conjunto de efectos semánticos que tienen lugar en el lenguaje y por el lenguaje, y transformando nuestro uso del lenguaje cambiamos con él la realidad, estamos cayendo ni más ni menos que en el pensamiento mágico de toda la vida. Puro primitivismo intelectual. Esto no tiene nada que ver con el sujeto lógico o praxeológico que hemos visto en Kant o en Marx, para nada. Creer que las palabras hacen realidad y que al cambiarlas transformamos esta, o sea, creer que las palabras son como conjuros que te dotan de un poder, que te empoderan, es la definición misma de ese pensamiento mítico que ha roto con toda objetividad. Es precisamente aquello que en el siglo VI a.C. superó la filosofía. Por eso todas las formas de culturalismo se pierden en lenguajes místico-literarios, con un tono claramente oracular, profético, se envuelven en neblinas de confusión, tras las que están a salvo de toda crítica objetiva, es decir, de toda crítica intersubjetiva y contrastable, que es con lo que quieren acabar. No se atreven a decirlo explícitamente porque parecerían retrógrados y oscurantistas, que por otro lado cada vez demuestran más que lo son, pero están en contra de la ciencia, claramente, cada vez más, porque ésta determina la realidad y por tanto al ser humano. Y claro, el ser humano no puede estar determinado, tiene que estar absolutamente indeterminado para ser libre. Un ser vaporoso que se crea a sí mismo culturalmente, que decide cómo es, puro voluntarismo histórico. La ciencia vale solo cuando se aviene a mis propios intereses ideológicos y cuando no es una imposición de ellos, el capitalismo, el patriarcado o lo que toque. Aunque en el fondo
La filosofía posmodernista y los estudios culturales y todo esto tienen que despertar sospechas políticas contra la ciencia, porque ese recelo es lo que les permite a ellos decir cualquier arbitrariedad sin que haya una instancia racional desde la que criticarla. Es la condición del todo vale intelectual, o sea, la condición para crear el mercado teórico, académico, editorial, en el que ellos venden su mercancía. Por eso llegan, en sus momentos más delirantes, pero frecuentes, llegan a vincular la ilustración con el fascismo, por ejemplo, precisamente por buscar un mundo racional y objetivo. A eso lo llaman fascismo, a que haya verdades, cuando el fascismo es de hecho la negación de toda verdad que no sea política. Y se va colando sutilmente, ¿eh?, en la sociedad hoy en día, a través del medio académico, sobre todo con afirmaciones como esto de que lo privado es político y demás eslóganes que venden a escolares y universitarios desprevenidos. Claro, si hubiera un sustrato natural de lo real, no sería modificable, por lo menos no a voluntad, pero todo tiene que poder cambiar arbitrariamente para adecuarse a nuestra visión del mundo. La libertad, entendida no ya como proyecto racional de transformación de la realidad, sino como la ilusión de una completa autodeterminación del sujeto que nada debe poder frustrar. Así pues, todo pensamiento aguafiestas, toda objetividad tiene que ser desterrada, tiene que ser cancelada. Bajo todo esto hay un trasfondo rusoniano, una idea que, dadas sus consecuencias, se ha mostrado bastante tóxica. Y es que la cultura es la que nos ha hecho ser como somos y todo ha de poder transformarse mediante ella, mediante la cultura. Y si hubiera una naturaleza humana, habría rasgos en nosotros que serían invariables, ergo hay que negar que exista una naturaleza humana. Está prohibido decirlo. El ser humano no tiene condicionantes biológicos, ni genéticos, ni neurológicos, ni de ningún tipo. Ni hay limitaciones económicas o tecnológicas o energéticas a los proyectos de transformación política, etcétera, etcétera. Y sostener que es así, que existen estas limitaciones, estos condicionantes, te convierte en un fascista. Fascista es todo lo que no sea mi discurso voluntarista. Incluso cuando se trata de afirmaciones de la izquierda materialista y obrerista de toda la vida. No importa. Todo funciona así con el culturalismo. Es una constante petición de principio, una negativa a aceptar realidades, por más demostradas que estén, cuando no nos gustan las consecuencias que tendrían. Pero eso no tiene consistencia intelectual ninguna. Es un ejercicio de total deshonestidad teórica, de mala fe en el sentido sartreano del término. El culturalismo ha cogido, aunque reniegue de ella abiertamente, que eso es lo de menos, ha cogido la herencia idealista, seguramente la más grande creación intelectual occidental, junto con la física moderna, y ha creado a partir de ella una vulgata ridícula, un discurso autocomplaciente y vacío que conduce al vaciamiento intelectual de los jóvenes, de los universitarios, sobre todo a los que lavan el cerebro con este mejunje teórico. No a los de ciencias naturales, por supuesto, que flotan por encima de todos estos discursos. Esto cala sobre todo en las ciencias sociales y humanas. Incluso concediéndole buena fe al culturalismo, que es algo que cada vez cuesta más hacer, hay una confusión fundamental de la que depende todo lo que dice, y es la reducción de toda objetividad a subjetividad, aunque esa subjetividad sea cultural, no importa, es lo mismo. O sea, el giro copernicano-kantiano convertido en giro lingüístico en el siglo XX, de la mano del segundo Wittgenstein, de los pragmatistas norteamericanos y del pensamiento francés. Ahí hay una confusión teórica terrible, con efectos devastadores. Vamos a ver, ¿se puede decir que es idealista nuestra percepción cultural? Sí, pero nunca la científica, nunca la descripción científica de la naturaleza. Esta, de hecho, tiende a suprimir todo lo subjetivo, mediante procedimientos de formalización y, siempre que es posible, de matematización, que desintegran todo efecto performativo del lenguaje natural. Lo ideal, por tanto, aun reconociendo su validez, y yo lo hago,
porque si no, no habría filosofía. Pero lo ideal se aleja de todo lo subjetivo. Lo ideal queda en el sentido platónico, no en el kantiano. Y no es casualidad que el odio a Platón sea un denominador común a todas las formas de culturalismo posmodernista, que encuentran en él el pecado original, la imposición metafísica originaria que marcó para siempre el destino de Occidente. Pero Platón es 1000 veces más liberador que ellos, porque es el pensador por antonomasia de la verdad, que es lo único que emancipa. Y lo ideal para él es el modelo regulador a seguir, un modelo hallado o construido, si queremos, de forma racional, huyendo de toda arbitrariedad subjetiva, de toda opinión, o sea, de toda postura particular, unilateral. Lo ideal es el uso del lenguaje como logos, como encuentro con la verdad, y no como retórica, como manipulación de esta en función de nuestros intereses, de mi verdad, como dicen los de ciertos programas televisivos, que siempre están con eso de mi verdad. El logos, la racionalidad, revela lo que hay verdaderamente, lo que ya estaba ahí antes que nosotros. No es una opinión entre otras pugnando por hacerse oír. No. Lo ideal, por tanto, radica en el deber ser, no en el ser, que es algo perfectamente objetivo. Hay algo ideal, lo hay, pero no es la percepción que cada cual tenga de lo real, sino la dirección en que nos liberamos, en que superamos dicha percepción particular. Cuando se cree, en cambio, que el ser es lo ideal, en el sentido subjetivo del término, todo se convierte en un delirio, en puro pensamiento esquizoide. Y eso es el culturalismo, actualmente, de forma hipertrofiada. Cada colectivo es un sujeto trascendental con unas categorías propias. Así pues, hay 1000 sujetos con 1000 realidades incomunicables entre sí. Una realidad psicótica que es lo que origina la creciente histeria global, debida precisamente a esa incomunicabilidad argumentativa. Una pluralidad irreductible de relatos incongruentes entre sí. Esa es la esencia del posmodernismo, de la que encima se vanagloria. Destruir cualquier condición argumentativa universalista para reafirmar los propios a priori teóricos, los prejuicios y los sesgos cognitivos de cada colectivo. Un pensamiento, repito, esquizoide, demencial, que en realidad ha terminado siendo la más pura antifilosofía. Y en esas estamos.